La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. La vida del cristiano debe ser una vida transformada. Esta transformación es un proceso paulatino, pero notable, que se lleva a cabo en el individuo por medio de la renovación de su entendimiento por la palabra de Dios y la gracia del Señor. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos librados del viejo hombre y debemos empezar a andar una vida nueva. Romanos 6, versículo 4. La pasada manera de vivir tiene que cambiar. Empezando en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto a la vida nueva de aquellos que han sido justificados por la fe. En el versículo 9, el que empezamos estudiando en este estudio, el apóstol empieza a describir varias características de esta vida transformada. Es la meta del cristiano cumplir con todos los mandamientos de Dios, y estos mandamientos incluyen estos principios de la vida cotidiana también. Así que si encontramos que estamos fallando en alguno de estos puntos que vamos a estar estudiando durante varias lecciones, debemos aceptar la responsabilidad de no conformarnos a este siglo, sino de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si tiene su Biblia abierta, veremos lo que ella dice en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, pues nos enseña que la vida transformada es una de amor sincero, que rechaza lo malo y busca lo bueno, que practica todo lo indicado en el amor fraternal y que demuestra un espíritu de humildad ante los éxitos de otros cristianos. La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, versículos 9 y 10. El primer atributo de la vida transformada que encontramos en este texto bíblico es la base principal para toda la vida cristiana y la característica más importante para encontrar la felicidad y glorificar a Dios. Es el amor sincero. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo. Se han hecho muchos esfuerzos para describir este amor sincero. Casi todos somos conocedores de la descripción inspirada en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Pero la mejor descripción del amor no es la que se encuentra en las palabras, sino la que se encuentra en los hechos. Específicamente los hechos de Dios que manifiestan su amor, el amor más puro, más sincero y seguramente más inmerecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, versículo 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 Juan 4, versículo 11. Allí está nuestro ejemplo y nuestra meta, el amor puro de Dios.
Un amor que no espera recibir para dar. Un amor que es completamente inmerecido. Un amor que sinceramente busca el bienestar del amado sin interés de recompensa. Un amor provocado por nada más ni menos que el amor mismo. Este es el amor sincero que debe caracterizar a la vida transformada por el poder y el amor de Dios. Sin este amor, todo lo que hagamos es nada. Pero con este amor, por muy poca habilidad que tengamos, nuestra vida es dinámica y lleva mucho fruto para la gloria de nuestro Dios. El segundo atributo que el apóstol Pablo menciona en nuestro texto en cuanto a la vida transformada tiene que ver con su actitud hacia la maldad. Aborreced lo malo, dice la Biblia. La palabra traducida aborreced también significa estremecerse. La idea es que el cristiano debe reconocer el peligro que existe en toda idea, toda palabra y toda actividad mala y rechazarla con odio. Es lamentable ver a muchos cristianos jugando con el pecado como si no tuviera ninguna importancia. ¿Jugarían ustedes con una serpiente venenosa? No, claro que no. La reacción de la mayoría de la gente ante una víbora es de miedo y odio. Y precisamente esta debería ser nuestra actitud hacia la maldad. La maldad es instrumento del maligno, Satanás mismo, para nuestra destrucción. Sin embargo, muchos cristianos quieren ver cuánto pueden acercarse a la maldad del mundo sin ser afectados. Pero las instrucciones bíblicas son que debemos alejarnos lo más posible de estas prácticas malas para estar seguros de no caer en el lazo del diablo. Pues la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Cuál es su actitud hacia la maldad? ¿La tolera? ¿Se acerca a ella para conocerla? ¿Bromea de ella? ¿Se hace amigo de ella cuando le conviene? Si es así, está usted demostrando que falta algo para transformar su vida en semejanza del Hijo de Dios. Pues Cristo, a pesar de buscar y amar al pecador, aborrecía al pecado. Y por su Espíritu ahora nos manda que aborrezcamos la maldad. No sé con quién empezó la idea que la madurez cristiana se muestra en la capacidad de acercarse al pecado sin fracasar. Pero estoy seguro que no empezó con el Espíritu Santo, pues Él nos enseña que la madurez cristiana se demuestra en alejarse del pecado por reconocer lo peligroso que es. El cristiano maduro no es aquel que se jacta de su poder espiritual, sino aquel que reconoce su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, versículo 12. Por tanto, hermanos míos, aborreced lo malo. Pero no es suficiente aborrecer lo malo, pues la religión de Cristo no es una religión puramente negativa, sino básicamente positiva, transformadora. Así es que el siguiente atributo de la vida transformadora de los que han sido justificados por la fe tiene que ver con su actitud hacia lo bueno. Seguid lo bueno, escribe Pablo a los romanos. Sí, la vida transformada es conocida por su afán por lo bueno. El cristiano debe llenar su mente, su corazón, sus hábitos, su vida diaria con lo bueno. Empezando con sus pensamientos y terminando con sus acciones, debe buscar lo bueno y aferrarse a ello. Debe estar dispuesto a sacrificarse, luchar, perseverar e ir a cualquier extremo para procurar algo bueno, algo de acuerdo con la voluntad de Dios, algo que se origina en Dios mismo. ¿Qué es lo bueno? Pueden haber muchas opiniones, pero la única respuesta con base concreta es que lo bueno es lo que Dios aprueba en su palabra para el cristiano. Si Dios lo aprueba, nosotros debemos seguirlo. Si no,
Dejémoslo a aquellos que no están interesados en glorificar a Dios ni en la salvación de su propia alma. Así se resuelven muchos argumentos sobre la moralidad o la inmoralidad de esta u otra actividad. Si no es bueno, el cristiano no debería ni siquiera pensar en ello. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 y 9. Seguid lo bueno. Enseguida la Escritura nos indica la nueva actitud hacia los miembros de la Iglesia que debe caracterizar a la vida transformada. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10. El amor que existe en una familia bien unida es algo único y especial. Pero este amor es el que debe trasladarse a la Iglesia, que es la familia de Dios. Todos los que han recibido la salvación de Dios han sido adoptados como sus hijos, han renacido en la familia divina, y todos ellos son hermanos y hermanas los unos con los otros. No simplemente se dicen hermano, sino que son realmente hermanos, pues son nacidos de la misma palabra divina, y ahora son hijos del mismo Padre Celestial. Sin embargo, muchos cristianos nunca demuestran ningún interés en el bienestar de su nueva familia. Siguen con la misma actitud que tenían en el mundo, de cada quien por sí mismo. Pero esta actitud es una señal que la vida no ha sido transformada todavía, pues el que realmente ha conocido la verdad de Dios y que la ha adaptado en su vida, tiene que ser lleno de amor fraternal para la familia de Dios. Y donde hay este amor fraternal, buscamos el bienestar de nuestro hermano y tratamos de ayudarle en todas sus necesidades, y hasta nos sacrificamos nosotros mismos para el beneficio de nuestros hermanos. Esta es la vida nueva a la cual Cristo le invita, mi estimado amigo. Le animo a nacer de nuevo en la familia de Dios por medio del Evangelio de Cristo. Bendiciones, hermanos y amigos que constantemente nos escuchan a través de su programa Lea la Biblia. Como usted se podrá haber dado cuenta, en este día hemos cambiado formato y hemos escuchado a través del mensaje que nos ha proporcionado nuestro hermano Larry White. Le saluda a su hermano Nelson Garay y me acompaña nuestro hermano. Bien, gracias hermanos. Bendiciones a todos nuestros radioescuchas, a toda la hermandad de las iglesias de Cristo en El Salvador. Vamos, hermanos, a proporcionarles en esta mañana un tema que esperamos que sea interesante para ustedes. Rápidamente damos inicio. Nuestro hermano William con nosotros. Ok, hace muchos años, cuando un médico trabajaba como voluntario en un hospital de Stanford, conoció a una niña llamada Liz. Esta niña sufría de una extraña enfermedad y por sí se encontraba grave a través de esa enfermedad. La única oportunidad de recuperarse para Liz era una transfusión de sangre, y el único donante apto para poder darle sangre era su hermanito de 5 años de edad. Este niño había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad, y él había desarrollado en su cuerpo anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. El doctor le explicó la situación al niño y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre a su hermanita. Por un momento el niño lo dudó, pero luego de un suspiro dijo: sí, lo voy a hacer, si eso es lo único que puede salvar a mi hermanita. Comenzaron a hacer el proceso de transfusión, y cuando estaba en medio del proceso él estaba acostado en una cama al lado de su hermana. Sonriente el niño, mientras los médicos lo asistían a él y a su hermana, veía retomar el color a las mejillas de la niña. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa empezó a desaparecer. Él miró al doctor fijamente y le preguntó con voz temblorosa: ¿y a qué hora voy a empezar a morirme? El niño en su inocencia no había entendido al doctor. El niño pensaba que le iba a dar toda la sangre a su hermana, toda, y se quedaría sin nada de sangre en su cuerpo. Aún así, él en su mente estaba dispuesto a darle toda su sangre. Hay una campaña, hermanos, de la Cruz Roja Internacional que dice: donar sangre es donar vida, da un poco de la tuya. Precisamente sobre eso es que vamos a hablar en esta mañana. Hermano Nelson.
Como ustedes podrán haber escuchado a través de la historia, hablamos acerca de la donación de sangre. Pero en esta mañana, hermanos y amigos, no queremos hablar de la gente común que hace donación de sangre, que de hecho es muy merecido alabarlo, pero en esta mañana nos queremos centrar en alguien quien donó su sangre por usted, y ese alguien es Jesús. En un sentido espiritual, Jesús donó su propia sangre por cada uno de nosotros. Ninguna otra religión mundial ofrece su sangre. Ningún fundador de otra religión, de igual forma, jamás ofreció su sangre por sus seguidores. Cristo, por el contrario, sí lo hizo. La sangre de Jesús alcanza a todos los hombres de todas las razas y de todos los rangos, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Recordemos que Jesús no hace acepción de personas. Lo podemos ver, o citas que nos apoyan en lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Y también Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4 y versículo 6. Jesús da la bienvenida a toda raza. Citas que nos apoyan: Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y Gálatas capítulo 3, versículo 28. También podemos ver ejemplos como por el caso del etíope, que lo encontramos registrado en Hechos en el capítulo 8, el caso de los judíos registrado en Hechos en el capítulo 2, el caso de los gentiles registrados en Hechos en el capítulo 10, y también el caso de los europeos, que lo encontramos en Hechos en el capítulo 16. ¿Ha donado usted alguna vez sangre? Hermano William, ¿usted lo ha hecho alguna vez? Yo en realidad no, hermano, nunca he tenido la oportunidad de poder donarlo. Ok. Sin embargo, sí, personalmente conozco de muchos hermanos, muchos amigos, de muchas personas que son altruistas y les gusta donar sangre. Okay. Y esta mañana, hermano, vamos a hacer una comparación entre lo que las personas normalmente donan sangre, y yo creo que además de algún oyente que nos está escuchando ha donado sangre, porque como decía usted hace un momento, es una actitud, una acción loable que todos estamos llamados a donar sangre. Cuando damos sangre, lo hacemos nosotros por una donación. Sin embargo, vamos a comparar la forma en que Jesús donó su sangre, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Lo de Jesús realmente fue un sacrificio. Después que donamos sangre, disfrutamos de algo de comer, regresamos a nuestras actividades normales. Sin embargo, Jesús, después que dio su sangre, Jesús murió. O sea, no es distinto a lo que las personas comúnmente hacen. Dice en Marcos 15:37 que Jesús, dando una gran voz, expiró. Al momento que ya estaba sin sangre en su cuerpo, expiró, murió. Nosotros damos lo que podemos reponer fácilmente. O sea, el cuerpo, dicen que cuando se dona sangre es saludable porque la sangre sufre un proceso de reposición, de renovación, de limpieza internamente. Sin embargo, Cristo dio su propia vida. El hombre ha pecado y ha perdido el derecho a la vida, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hay un texto famoso en Romanos 6:23 que dice eso. Luego Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Y la Biblia en todo su contenido dice que el pecado demanda la muerte del pecador. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? La respuesta es sencilla. Jesús murió por nosotros. Murió precisamente para curarnos del pecado que nos asedia. Para limpiarnos del pecado, Jesús entregó su sangre por cada uno de nosotros. Dice en Hebreos 10:12 que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra comparación que podemos hacer es que nosotros, cuando regularmente hacemos nuestra donación de sangre, la hacemos en condiciones cómodas y esterilizadas. Todo lo contrario de lo que Jesús sufrió. En su mente contraste estas dos escenas. Primero, un paciente en una silla cómoda, en un edificio con aire acondicionado, con el mejor equipo. Luego, contrástelo contra Jesús. Jesús en esa cruz, casi desnudo, golpeado y sangrando, mientras hombres impíos le injuraban y le gritaban que muriera. Nuestra sangre sale de nuestro brazo a través de una pequeña aguja muy esterilizada. En cambio, la sangre de Jesús salió de su cuerpo
por medio de clavos, por medio de coronas de espinas, por medio de azotes y muchas otras cosas más. Los soldados romanos llevaron a cabo cruelmente esa sentencia. Nos lo dice Lucas en el capítulo 23, versículo 33. Era una costumbre que el criminal cargara su cruz al sitio de su crucifixión. Así que Jesús comenzó entonces a cargar la suya hacia el Gólgota. A causa del peso de la cruz y de su condición débil en esos momentos de Jesús, sus fuerzas le abandonaron en el camino. Podemos entonces nosotros ver el gran contraste entre las clínicas modernas y las circunstancias que pasó Jesús en ese momento. Ok, hermano, otra comparación es que nuestra donación, un proceso de donación es relativamente fácil y rápido para un donante entre las personas de este mundo. Sin embargo, lo de Jesús, la donación que hizo Jesús de su sangre, fue prolongada y dolorosa, fue un proceso doloroso. A Jesús le tomó alrededor de 6 horas, dice que de la hora 9 fue clavado en la cruz, y eso o más bien la hora 3, es más bien las 9 de la mañana, y llegó hasta las 3 de la tarde, duró 6 horas. El proceso para un donante de sangre, desde el momento que firma hasta que sale, toma alrededor de 1 hora, pero a él le tomó el proceso 21 horas. Su calvario comenzó un día jueves a las 6 de la tarde aproximadamente, y no terminó hasta el día viernes a las 3 de la tarde. Un proceso doloroso, prolongado, sufriente, que Jesús tuvo que pasar para poder donar su sangre. Otra comparación que nosotros podemos hacer es que nuestra donación, la donación de nuestra sangre, será cara para el que la recibe. Pero en cambio, la sangre de Cristo es gratis para todos. Recuerdo una historia que un hermano me cuenta a mí muy frecuentemente acerca de la necesidad de una transfusión que él en determinado tiempo tuvo. Y por el tipo de sangre que esta persona necesitaba, me dice él que tuvo que pagar mucho por cada litro de sangre. Pero en cambio debemos nosotros contrastar que la sangre de Jesús es gratis totalmente para todos. No necesitamos nosotros traer nuestra chequera para poder venir a Jesús. La salvación es una dádiva de Cristo, nos lo dice en Romanos en el capítulo 6, versículo 23, y también lo confirma en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo 10. Es un regalo gratuito de parte de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 15 al 18. Y somos justificados gratuitamente por Él, nos confirma Romanos capítulo 3, versículo 24. Se ofrece el agua de la vida gratuitamente. El Espíritu nos habla de las cosas que Dios nos ha concedido. Todos estamos de acuerdo con el siguiente enunciado que encontramos en 2 de Corintios en el capítulo 9, versículo 15, que dice: gracias a Dios por su don inefable. Otro contraste que podemos ver es entre la donación que las personas dan. Dicen que en los bancos de sangre en nuestros países, aún en los países desarrollados, no pueden conservar la sangre hasta un plazo máximo de 42 días. Es lo más que una donación de sangre puede estar para mantenerse disponible para poder utilizarla para una transfusión. Sin embargo, la sangre de Cristo es eternamente fresca. El poder vivificador de la sangre de Cristo es tan fuerte hoy como lo fue cuando se ofreció en la cruz. Nosotros podemos donar muchas veces, pero Jesús pudo dar su sangre una sola vez. Nunca se va a necesitar reponer la sangre de Jesús. Continuará disponible hasta el fin de los siglos. Vamos a escuchar en este momento una alabanza a Dios. En tu presencia hay consuelo. En tu presencia hay amor. Al buscar tu corazón encontramos paz y gozo en tu presencia. Seguimos, y otra de las comparaciones importantes que nosotros debemos de hacer es acerca de que nuestra sangre puede ser rechazada por distintas circunstancias. Puede ser esta por enfermedad, por contagio o por corrupción.
En otras palabras, nuestra sangre, si lo podemos llamar así, no es tan buena. Pero por el contrario, la sangre de Jesús es pura e implacable. Se realizan aproximadamente 13 análisis y 11 de estos 13 análisis detectan que la calidad de la sangre no es totalmente buena para poder realizar las transfusiones. Pero por el contrario, cuando el apóstol Pedro se refirió acerca de la sangre de Jesús, lo hizo citando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 23, que dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Podemos entonces notar 4 aspectos acerca de la sangre de Jesús. Uno de ellos dice que la sangre de Jesús es preciosa. El segundo es que es una sangre sin mancha. El tercero, que es sin contaminación. Y un cuarto, que es incorruptible. Otra comparación que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es, hablando siempre de los donantes de sangre, es que lo que mueve a los donantes de sangre a dar es porque sienten en su corazón el deseo de poder ayudar a otros, poder salvar vidas. Se ha comprobado que 1 litro de sangre que normalmente le puede donar una persona puede salvar a una persona, inclusive a 2 personas, pero hasta ahí no más. Sin embargo, una sola gota de la sangre de Cristo Jesús puede salvar al mundo entero. Hay un texto conocido, todo, que está en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esa razón que Jesús vino a hacer su donación a este mundo, para salvar a la humanidad entera. No existe ningún sustituto para la sangre de Cristo Jesús. La ciencia moderna ha hecho mucho progreso en el campo de la medicina, de la cirugía plástica, los reemplazos sintéticos. Por ejemplo, si un paciente pierde una pierna, se le puede hacer una pierna artificial. Si el paciente rompe la nariz o si se quema el rostro, sufre un accidente que le daña el rostro, puede someterse a una cirugía plástica. Si uno de sus pulmones deja de funcionar, se lo pueden restaurar inclusive. Incluso pueden hacer trasplante del corazón. Hasta ese punto ha llegado la medicina moderna. Pero todavía no se ha inventado una sangre sintética. Tampoco existe otra sustancia que pueda reemplazar a la sangre humana. La naturaleza preciosa de la sangre de Cristo es clara en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se requirió sacrificios de sangre para el perdón de los pecados. Para eso se necesitó la sangre de Jesús. Juan declaró las siguientes palabras: que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Jesús, estimado oyente, una donación valiosa de su sangre por usted y por mí. La pregunta es: ¿aceptará usted la donación de sangre que Jesús hizo por usted? Él la ha donado por usted. Concluimos entonces diciendo que la sangre o la donación de sangre que Jesús hizo por cada uno de nosotros es un regalo. Nuestro hermano William ha hecho la pregunta: ¿la aceptará usted, amigo? Como ya lo dijimos, un regalo, para poder merecerlo, debe de aceptarse. Jesús ya hizo su parte. Ahora le toca a usted hacer la suya. ¿De qué forma usted puede recibir este hermoso regalo de parte de Cristo que Él le está ofreciendo? Pues nosotros le decimos que crea en Jesús como el Hijo de Dios y que también crea que su sangre es suficientemente poderosa para poder perdonarle de todos sus pecados. También que se arrepienta de todo su corazón del pasado malo y terrible que usted haya tenido y hágase la promesa de hacerse y de nacer en una nueva vida. Confiese su fe delante de la iglesia, bautícese para el perdón de sus pecados y nosotros también le invitamos a que se congregue en la Iglesia de Cristo. Nosotros al finalizar proporcionamos tanto los sitios web como el número al cual usted puede contactarse con nosotros para que le podamos dar la iglesia a la cual le queda
en su mejor ubicación. Queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos y a nuestros hermanos que siempre están en nuestra sintonía, y también queremos aprovechar estos momentos para poder proporcionar algunas informaciones que tenemos. Primero, siempre queremos agradecer a las iglesias que apoyan con este ministerio. Queremos agradecerle profundamente, dado que a su contribución, a su colaboración, es que este programa puede ser posible. Y de igual forma invitamos a las demás congregaciones que, si en su corazón está el deseo de poder apoyarlo, también lo puedan manifestar. Siempre ofrecemos para nuestros amigos, y si nuestros hermanos quieren también profundizar en las Escrituras, el curso bíblico titulado ¿Qué dice la Biblia? Le invitamos a llamarnos a nuestro teléfono 7381-9090 para que nosotros le podamos dar esta información. Y le invitamos, como siempre, a visitar nuestros sitios web www.iglesiadecristo.org.sb y nuestro sitio web www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes y siempre les invitamos a su fiel sintonía. Hermano William, ¿algo para despedirnos? Que Dios bendiga a todos nuestros amigos radioescuchas, y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Bendiciones masivas. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090, o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.